dije, está caro. Bueno, a ver si puedo compartir. Justo para Caro, que tiene método de evaluación, así nos vale. Bueno, ahí había puesto como para las 2 fechas anteriores y los 2 títulos que habíamos visto, cómo discernir la espiritualidad, qué modelo a seguir, y hoy en esta serie pensar cómo compartir estas espiritualidades, cómo las podemos compartir. Me encantó, por eso lo agregué, ustedes esto lo tienen, porque es lo que compartió la iglesia anunciando el culto para esta semana, ¿no? Y me encantó, porque yo había pensado en espiritualidades compartidas y tiempo espiritual amasando pan, ¿no? Entonces me gustó mucho, me lo quise guardar a este flyer, porque en parte tiene que ver con lo que yo pensaba. Hay una canción de Juan Luis Guerra, que se llama El costo de la vida, en YouTube, está ahí con la letra y todo, pero yo tomé dos estrofitas solamente. Es una canción bastante vieja y de otro país, pero oh casualidad que se parece bastante a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y dice, el costo de la vida sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve, las habichuelas no se pueden comer, ni una libra de arroz, ni una cuarta de café. A nadie lo que le importa qué piensa usted será porque aquí no hablamos inglés. Y la gasolina sube otra vez, el peso baja, ya ni se ve, y la democracia no puede crecer si la corrupción juega ajedrez. Aquí a nadie le importa qué piensa usted, será porque aquí no hablamos francés. Y cuando me acordé de esta canción y todos estos temas de espiritualidad, los estuve recordando de mi época de juventud, cuando ahí revisé mis apuntes, mis viejos libros, cuando estudié en la Universidad de las Madres, Teología de la Liberación, ¿no? Y yo decía, ¿cómo se va repitiendo la historia en nuestra fe, en nuestras comunidades y en nuestros países de Latinoamérica, cómo se repite? Y tal vez sea cierto, porque no hablamos ni inglés ni hablamos francés, ¿no? Entonces pensaba, ¿cómo comprender espiritualmente esta experiencia social que relata el artista en esa canción? ¿Y de qué manera comprender nosotros espiritualmente a personas cuya situación... Ahí me apareció acá algo de las alas. Esperen que lo voy a cerrar. Ahí. En personas cuya situación es de total marginalidad, de pobreza, de bienes económicos, y que en realidad se mantienen en muchísima vulnerabilidad. La iglesia que ha trabajado y trabaja muchísimo y acompaña a las personas con vulnerabilidad absoluta, en su momento dentro del comedor del edificio, y ahora repartiendo la comida en las calles. Sabemos que hay personas con las que nos encontramos o que se encuentra en la comunidad de vulnerabilidad absoluta. Y yo me preguntaba si podríamos relacionar estas experiencias con la pregunta sobre pobreza y desarrollo, o sobre pobreza o neoliberalismo, porque estamos viviendo un momento muy difícil
como país o como países, ya que nos acompañan algunas otras hermanas y hermanos de otros países de Latinoamérica. Como cristianos y cristianas, tal vez preguntarnos si sería posible plantearnos un paradigma de conciencia crítica, propio, personal, y cómo compartir entonces nuestra espiritualidad en un mundo tan desigual, cuando todos y todas estamos atravesadas de una u otra manera con situaciones también de vulnerabilidad, a lo mejor no de altísima vulnerabilidad, pero no son situaciones que no conozcamos y que no nos pasen. Y a veces las figuras nos muestran unas realidades que nos ahorran muchas palabras. Seguro que lo conocen, de Quino, viejísimo, ¿no? De vidas paralelas. Y uno puede ver hoy en día que todavía, pensando en la canción, pensando en nuestra realidad y en estas vidas paralelas que, querramos o no, nos van atravesando todos los días. Este tema de guerra, uy, se me fue, perdón. Este tema de Juan Luis Guerra, tal vez abra una puerta de acceso a la problemática, ¿no? Porque estaría rompiendo con esa interpretación tradicional, ¿no? Que dice que estas experiencias espirituales, ¿no? Estamos hablando, tienen mucho más éxitos en lugar de pobreza, ¿no? Porque pareciera que hay títulos o hay discursos que manejan las conciencias de las personas. Y a mí me gustaba pensar en otras opciones. Paulo Freire, que seguro todos hemos leído algo de ellos, en dos de sus obras, en Pedagogía del Oprimido y Pedagogía de la Esperanza, asegura que ningún desarrollo es posible si no deconstruimos la imagen del Dios de los opresores. Y hoy podemos ver que el Dios de los opresores es el dinero, el neoliberalismo, la indiferencia, el individualismo, ¿no? El no te metas, el no me interesa, bien, salvate solo, el yoísmo. Y no como veníamos hablando de las otredades en los domingos pasados. Entonces, él ve como que es necesario plantear niveles de conciencia y de formación de una conciencia crítica para entonces poder lograr tener una espiritualidad más libre de poder compartir con las demás personas. Si vemos nuestros contextos, y hay un empobrecimiento en nuestra sociedad, desigualdad, pero también si por las redes también vemos que hay un auge, no espiritual, yo le puse espirituoso, ¿no? Porque pareciera de que hay mucha espiritualidad, pero que tiene como un inicio y un fin cortito. Y que responde realmente a una realidad que las personas, ante tanta vulnerabilidad, desde vulnerabilidad económica a vulnerabilidad de soledad, buscan en lo religioso la solución de los problemas, y buscan cubrir las necesidades afectivas, buscan cubrir las necesidades económicas, y por otro lado las iglesias ricas y poderosas que invierten en edificios, en espectáculos, en las obras que uno ve, y muy poco en compartir y en el realmente cubrir las necesidades de las personas que más necesitan. En Mateo ya esto no es nuevo, ¿no? Pero pensando, dice en 22,
Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pareciera que Jesús está en contra de que paguemos nuestros impuestos acá, ¿no? Pero si uno sigue analizándolo, pensando, o ver el contexto en que se desarrolla esta escena, los judíos parecía que no tenían que poseer el denarios, ¿no? Que los judíos no manejaban el dinero de los romanos, pero este sacerdote, en realidad, la ofrenda o el dinero que manejaba no era el dinero del pueblo. En este paralelismo pareciera que el dólar no lo necesitamos, ¿no? Pero hasta faltan tomates, faltan huevos, no aumenta la carne, sube el colectivo por causa del dólar. Y a veces tendríamos que pensar, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero por otro lado también Jesús nos deja una enseñanza, ¿no? Cuando estaba sentado frente a los cofres de las ofrendas, miraba cómo la gente echaba dinero en ellos, y muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Y entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dando los que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y en estos dos mensajes, en estas dos realidades, ¿no? Podemos empezar a ver cómo compartir nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestra espiritualidad para cubrir no solo las necesidades espirituales o las necesidades corporales, sino también las necesidades reales y físicas, sin dejar de visibilizar la diferencia entre esos dos modelos de espiritualidad. Un modelo que se piensa comunitariamente en el compartir, y en otro modelo que se piensa en una espiritualidad del recibir. Y por supuesto, tener en cuenta la sororidad, ¿no? La inclusión de estos últimos tiempos de las mujeres en la experiencia religiosa o en la experiencia espiritual. De estos tiempos digo de este último siglo, porque hasta hace no mucho tiempo sabemos que las mujeres no teníamos demasiado, no interveníamos demasiado en las cuestiones de decisiones de las iglesias. No pasa en la nuestra, pero sabemos que en muchas todavía esto es así, ¿no? Las mujeres se han ido descentralizando del culto y accediendo al poder divino, sin la mediación de una jerarquía que casi siempre, por supuesto, era un varón. Reconociendo de esta misma situación, nos conduce el ser mujer hoy, el ser espiritual hoy, a un nuevo apoderamiento, pero no necesariamente a un nuevo empoderamiento, ¿no? Marcando la diferencia entre estos dos términos, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunas de las denominaciones religiosas o de nuestra fe evangélica, todavía hay mujeres que no pueden acceder al púlpito, que no pueden
ser pastoras, por ejemplo, o la Iglesia Católica, que no permite todavía que haya en niveles jerárquicos las mujeres. Entonces, apoderamiento versus empoderamiento, porque apoderar está referido al uso del poder centralizador y excluyente, dar poder, hacerse dueño de algo, poner en poder de alguien o algo, hacerse poderoso, o poderosa, o fuerte, hacerse capaz. Posiblemente muchas mujeres en este abrirnos caminos estemos apoderadas, pero todavía falta un trecho para empoderarnos, porque empoderar, el término empoderamiento, está orientado a un sentido de poder relacionarnos con el bien común, dar a conocer ese poder, esa promoción, esa autonomía y emancipación que podemos llegar a lograr en un pleno derecho, capacitándonos, confiriendo poderes, otorgando el derecho de capacidad para luchar, lograr una verdadera independencia, tomar decisiones propias, ser libres, etcétera, etcétera. También estas dos realidades en nuestras espiritualidades como sociedad y como mujer las estamos atravesando. Me pregunto, y les pregunto para después poder seguir conversando, si tenemos sentido, o si tiene sentido, la formación de una conciencia crítica. O recibimos la información y pum, pum, la tragamos y esa es nuestra propia conciencia. Reconocemos la necesidad y la actualización de los procesos de formación y concientización propia de cara a cara para desarrollar un potencial transformador y lograr en realidad una experiencia espiritual real que pueda ser buena para con nosotros y nosotras y también para la comunidad. Construimos una espiritualidad que nos permita realmente compartir con los que más necesitan. Pensamos cómo debe ser nuestra espiritualidad frente a la pobreza y la injusticia, o la lucha por la justicia. ¿Lo pensamos? ¿Nos detenemos a pensar en qué está sucediendo más allá, o qué compartimos hace poco? No me acuerdo quién de nuestra comunidad hablaba de que no se trataba solo de repartir el pan, sino de compartir, de tratar al otro, a la otra, con este amor, con este cariño, y dándole ese empoderamiento que realmente necesita por el solo hecho de ser persona. A veces me da mucha tristeza escuchar algunos comentarios de gente muy vulnerada, culpables o no culpables, no sé, pero a veces criticamos porque es más fácil y no tienen herramientas para defenderse a los más vulnerados que a los más pudientes, es más fácil enfrentarse con ellos que al poder. Pareciera que estamos en una foto frente al Señor con nuestras santidades y nuestras espiritualidades. Aquí Quino otra vez. Hola, acá estoy, yo soy re espiritual, mírame. Como si esto nos permitiera realmente estar más cerca del Señor, o solo calma nuestra conciencia, pero no tenemos una espiritualidad realmente donde nos cuestionemos otras realidades. Latinoamérica realmente pasa por un proceso de fundamentalismo en las iglesias, ¿no? Y que fue muy reforzado, al menos acá, y yo creo que en otros países también, con la presencia de la Iglesia Universal del Reino de Dios, esta iglesia brasilera que la conocemos como pare de sufrir, pero no pare de consumir. Yo le digo no pare de consumir, porque en una oportunidad, y a veces estaría bueno que alguno o alguna de nosotras hiciera la experiencia de ir a unos cultos para darse cuenta realmente cuánta gente vulnerable hay que
tiene estas especies de lavado de cerebros, o busca calmar su conciencia frente a situaciones de tanto poder en este tipo de iglesias, ¿no? Sabemos que la Iglesia Universal tiene una perspectiva teológica retributiva, ¿no? Vos le das a la iglesia, pero esa iglesia se transforma en que vos le das a Dios. Y si vos le das a Dios, nosotros todos sabemos que Dios nos va a revolver, pero eso lo apoya la teología de la prosperidad. Y entonces, cuánta confusión, y cuánta espiritualidad individual que tenemos y que nos rodean. Estos grupos realmente lo que ofrecen es mentira, como había puesto, es falso. Y acá se juega mucho en ver para creer. Entonces, uno puede comprar 7 perfumes y atravesar todos los viernes la Vía Dolorosa y usar distintos perfumes que se venden porque no los regalan, o comprarnos una cadenita y una medallita que tiene que ser comprada ahí, no en otro lugar, ¿no? Y orar 7 días para este lado, 7 días para atrás, ¿no? O liberarse de todo mal o mala suerte, y transitando el camino de la sal, entonces se derraman kilos de sal en el suelo, y aquellos que creemos, porque si no lo haces también es porque dudas del poder de Dios, no atravesás ese camino de sal. Y así les puedo contar muchísimas anécdotas, y no que porque yo haya sido una frecuente en estos cultos. En algún tiempo, hace muchos años atrás, trabajaba en la Dirección General de Cultos, y me tocaba visitar muchísimos cultos de todas las religiones, y dentro de todas las religiones estaba la Iglesia Universal. Pero si volvemos al pensamiento de Freire con respecto al paradigma de la conciencia crítica, que sería esa capacidad del ser humano de preguntarse, de preguntar sobre las explicaciones y concepciones valorativas que recibe y que ha recibido. Entonces tratar de establecer el por qué, el cómo y el para qué de la realidad en que vivimos. Poder comprender una situación, poder juzgarla y sobre todo poder transformarla, ¿no? O sea que tendríamos que estar, dice Freire, problematizando nuestra conciencia ingenua. Aún a veces con la experiencia, muchas veces me doy cuenta que también me enfrento a una conciencia ingenua, y de pronto realmente si no me problematizo, y si no, o alguien me hace ver otra realidad, posiblemente salga perdiendo, ¿no? Porque una fe problematizadora se pregunta el porqué de la miseria, el porqué del hambre, reconociendo que realmente, como hablábamos la otra vez, que no es deseo de Dios que las personas vivamos situaciones inhumanas, porque Él es nuestro Padre, es nuestra Madre. Entonces, a veces creo que, o en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos que reconstruir la imagen de Dios y preguntarnos quién es Dios. Freire tiene en uno de sus libros plantea, hablando de la espiritualidad, plantea que él razonaba con los sin tierra, con los campesinos de Brasil sin tierra, y entonces les preguntaba quién era Dios para ellos. Y ellos decían que era su padre. Entonces él decía, a ver, si ustedes creen es padre y carne y hueso, ¿maltrataría injustamente a uno de sus hijos para favorecer a otro? Y si entendemos que Dios es el Padre de todos, ¿cómo es posible que ese Dios permita la injusticia de tanto de sus hijos mientras otros viven privilegiados?
Y entonces los campesinos, al estar frente a esta problematización y a esta reflexión, decían, no es Dios el que nos hace todo esto, es el patrón. Y a veces, no es Dios el que permite tanta miseria, ¿no? Cada uno y cada una tendremos en esta problematización saber quién es el patrón, como era el de los campesinos, y cómo es hoy en día nuestros patrones de pensamiento, cuando a veces estamos tan influenciados por tantos medios mentirosos y falsos, ¿no? Con esto de las noticias falsas. Otra imagen muy común de estos tiempos que nos muestran realidades terribles. Por un lado, a veces escuchamos la economía sube, y por el otro lado vemos cada vez más personas con más necesidades o viviendo literalmente en las calles. Entonces, ¿qué relación podemos encontrar entre una conciencia crítica y la experiencia espiritual para poder realmente tener una espiritualidad que sepamos compartir y no que sean paños fríos? Hay creyentes con conciencia mágica, ¿no? Como veíamos el otro día, que piensan que la situación en que vive es natural, porque Dios así lo dice, en la Biblia está escrito, siempre habrá pobres entre ustedes, todo es obra de Dios, blanco o negro, ningún otro cuestionamiento y nada que nosotros o nosotras podemos hacer. Si yo, o las personas que no son creyentes, a lo mejor dirían, es la mano invisible del mercado, es el destino, es la suerte, es el hilo rojo del destino ese que va uniendo y estamos pagando en esta vida lo que hicimos en la otra. Bueno, todas esas cosas que se escuchan cotidianamente. Personas que dicen que todo lo malo es castigo de Dios por nuestros pecados, y como vimos la otra semana, los ciclones, las enfermedades, la pandemia, etcétera, sin hacerse o hacernos responsables de la responsabilidad personal, social, espiritual. Entonces, si atribuimos que todos nuestros males o los males de la sociedad son causas superiores, nos vamos a convencer que como esto es una causa superior, también un milagro puede suspender y puede arreglar todo este desastre en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la pandemia, es un castigo de Dios, pero bueno, milagrosamente apareció la vacuna. Ni la pandemia fue un castigo de Dios, ni la vacuna fue un milagro. Fue el sacrificio de cientos de investigadores y especialistas en distintas partes del mundo que permitieron rápidamente que hubiera una vacuna para cortar o por lo menos paliar la pandemia. Que por otro lado, muchos de los países, y el nuestro entre ellos, hemos logrado tener la vacuna para la mayoría de la población, y todavía hay muchos otros países que las personas siguen muriendo por la pandemia. Como creyentes, formados y formadas con conciencia crítica, podemos tener herramientas que nos permitan mirar la realidad de otra forma. Reconocer que la realidad y la situación de pobreza son frutos del egoísmo, del acaparamiento de unos pocos sobre el sacrificio de muchos, ¿no? Como vimos la otra vez, ¿no? El domingo pasado, que mostraba esto. No podemos que sea una varita mágica la que solucione todos nuestros problemas y los problemas de la sociedad, o si no hablemos tanto de la sociedad, sino de nuestra familia, de nuestra comunidad de fe, de nuestro barrio, de nuestros seres más cercanos. A veces cuando definimos la pobreza parece ser que la definimos en abstracto, pero si uno tuviese delante nuestro el rostro de un pobre,
y compartir ese abstracto ya no lo sería tanto. Hay un teólogo y filósofo peruano, Gustavo Gutiérrez, que habla de teniendo delante miles de rostros de pobres y define la pobreza diciendo que es la pobreza material, la carencia de bienes económicos necesarios para una vida digna, y que hay pobres porque hay ricos, siendo los primeros las víctimas de los últimos. Su existencia, la de la pobreza, refleja la falta de solidaridad en las relaciones humanas, en la comunión de Dios. Ella es una expresión de pecado, una negación del amor. Me pareció extraordinaria esta frase, y la relacioné con esta imagen, que es de acá nomás, de un barrio que está acá cerquita, a pocas cuadras de cualquiera de donde nosotros vivimos, que es la villa que está en Retiro, y cómo desde un sector de la villa podemos ver esa gran diferencia en la construcción de las viviendas, donde están los que miran al río, los que viven en edificios suntuosos, y lo que vemos, las realidades que están del otro lado. La pobreza es exclusión. Entonces la realidad de la pobreza puede ser considerada una injusticia, y en ese sentido podríamos añadir otro elemento que no debe obviarse, porque la pobreza también es desigualdad. Y compartir nuestra espiritualidad en este contexto, yo creo que se convierte en una urgencia, ¿no? Definir qué se entiende por espiritualidad parecería una tarea no demasiado difícil. Boff, no el perrito de Juan y Lorena, sino Leonardo, dice que la espiritualidad es una dimensión de todo ser humano que se muestra a través de la capacidad de diálogo que cada persona tiene consigo misma y con su propio corazón, y se traduce en amor, sensibilidad, compasión, responsabilidad y compromiso con el otro como una actitud fundamental. Y esto es como tener afinado lo que decimos, pensamos, con lo que sentimos, ¿no? Tener esta línea entre el corazón y la mente. Y para cerrar y poder seguir conversando, ¿no? Ser iglesia para los demás exige que rompamos con el cascarón de nuestra piedad intimista para abrirnos al mundo que ha sido creado por el Padre, redimido por el Hijo y sostenido por el Espíritu Santo. Solo así los demás recibirán nuestro testimonio y servicio y compromiso. Esta frase es de un libro de Harold Segura, Hacia la espiritualidad evangélica comprendida. Así que yo hasta aquí para compartir con ustedes, y ahora poder conversar y escucharles en esta reflexión que he tenido para con ustedes en el día de hoy.